Hola aguacateros, hoy preparamos juntos unas deliciosas natillas caseras, un postre tradicional muy fácil y rápido de preparar. Comenzamos poniendo en una olla 1 litro de leche, una rama de canela, media vaina de vainilla y 2 trozos de piel de limón que estará bien limpia. Y llevamos la olla al fuego para que la leche se caliente y coja todo el sabor de los aromatizantes que hemos puesto. Seguidamente, mientras que la leche se aromatiza, separamos las yemas de las claras de 6 huevos. En esta receta solo vamos a utilizar las yemas, pero las claras no se tiran, podemos hacer un bizcocho, merengue o una tortilla de claras. Ahora que tenemos las 6 yemas en un bol amplio, añadimos 150 gramos de azúcar y una cucharada sopera y media de maicena. Mezclamos bien hasta que los 3 ingredientes queden integrados. En este punto que tenemos la leche caliente e infusionada, la vertemos en una jarra, colándola para evitar que caigan natas de leche, restos de canela, limón o vainilla. Hecho esto, vertemos la leche poco a poco y sin parar de remover en la mezcla de yemas. Lo hacemos de este modo para evitar que las yemas de huevo se cuajen y se nos estropee la mezcla. Antes de este paso habremos dejado reposar la leche fuera del fuego durante unos minutos para que se atempere. Ahora vertemos de nuevo la mezcla en la olla y la ponemos al fuego, a fuego suave, medio bajo, ya que es importante que la mezcla no hierva en ningún momento. Y sin parar de remover para que no se nos pegue, dejamos que la mezcla espese y se convierta en unas ricas natillas. Poco a poco y tras unos minutos veremos que la espuma de la superficie desaparece y que la mezcla se va espesando. Mirad, en este punto ya tenemos nuestras natillas terminadas. Fijaos, están espesas, suaves y sin grumos. Apartamos la olla del fuego y tras dejar que se atemperen unos minutos, las servimos en los recipientes que más nos gusten. Por último, ponemos encima de las natillas una galleta María y un poco de canela. Las tapamos y las dejamos que se enfríen a temperatura ambiente. Y una vez frías, las reservamos en la nevera durante unas horas. Y tras las horas de reposo, ¡tachán! Aquí estoy con mi vasito de natillas caseras. Me dejé algunos sin ponerle ni canela ni galleta porque también os gusta sin ponérsela y así probarla para vosotros y saborearla mejor. Vamos a ver qué tal está. Mirad, fijaos. ¡Buah! Mirad qué textura. Ya veis, está perfecta de textura, ni muy líquida ni muy densa. Está en su punto justo. ¡Buah! ¡Qué delicia! Están buenísimas, tienen el sabor de la canela, del limón, el toquecillo de la vainilla
que si no tenéis limón no se lo pongáis, la podéis aromatizar también con naranja, por ejemplo, o solo con canela o solo con vainilla, eso ya podéis jugar a vuestro gusto. Pero lo que sí os recomiendo es que las preparéis porque están buenísimas y os aseguro que no tienen nada que ver con las natillas comerciales. Están elaboradas con ingredientes básicos que seguramente todos tenemos por casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo, ¡chao!